Hola, buenas tardes. Bendiciones, hermanos. Les damos gracias a Dios por darnos una nueva oportunidad de estudiar su palabra, ese manual de vida que nos facilite el camino hacia lo bueno, agradable y perfecto que es su voluntad. Bendecimos a nuestro ministerio Semillas de Fe, bendecimos a nuestros pastores Harrison y Alicia de Wanda, a sus hijas Ana Victoria y Camila Saraí y todos nuestros hermanos en Cristo. Y continuando con la serie Los Milagros de Jesús, quisimos agregar un poco más a la explicación dada por la maestra Carolina la semana pasada sobre este importantísimo y apasionante tema. Primeramente, queremos enfatizar el hecho de que si no creemos que los milagros fueron realmente milagros, estamos negando la autoridad de la Biblia y la divinidad de Jesucristo. El propósito de los evangelistas era narrar esos prodigios que fueron hechos por Jesús de Nazaret. Las escuelas filosóficas modernistas han tratado de quitar la realidad a estos milagros y decir que no sucedieron. Así, la multiplicación de los panes y de los peces se transforma en una multitud que estaba hambrienta y que se autoconvence de que no tiene hambre. Jesús caminando sobre el mar es una ilusión óptica. El muchacho endemoniado es solamente una crisis histérica recurrente. Cada una de las curaciones podría tener distintas explicaciones, pero el hecho de que un buen volumen de las páginas del Nuevo Testamento se está dedicado a los milagros que el Mesías hizo es para el creyente una demostración de que el Espíritu Santo tiene interés en que nosotros conozcamos esos episodios. La crítica moderna se pregunta, ¿pero cómo es posible que Lázaro fuese resucitado después de 3 días en el sepulcro? Podemos hacer esta y otras preguntas, pero la respuesta es terminante. Si Jesús de Nazaret es Dios manifestado en carne, si Él es quien dijo ser el unigénito Hijo de Dios, entonces puede hacer todos los milagros. La Biblia nos dice en el libro de Colosenses capítulo 1 versículos 16, todo fue creado por medio de Él y para Él, refiriéndose a Jesucristo. Si Él es el creador en el sentido de causa y en el sentido de razón, entonces podemos comprender por fe que aquel que creó el universo infinito pudo resucitar a Lázaro al tercer día. Quien tiene la capacidad, el conocimiento y el poder para crear un universo, sin duda que puede resucitar a un muerto. Al estudiar los milagros con cuidado nos damos cuenta de que no son actos teatrales hechos con el propósito de deslumbrar a las multitudes. Los milagros se suceden en forma espontánea y natural. A veces ocurren frente a una multitud, otras veces suceden donde muy pocas personas están presentes. Aparece en forma sencilla en las jornadas de Jesucristo y de sus discípulos. Pero esto, sin duda, está hecho por el designio perfecto del Padre, y el Hijo lo dice así en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 29, porque yo hago siempre lo que le agrada a Él. Pero algo que vemos en los milagros y que para nosotros es una demostración de su veracidad es la sencillez de los mismos. Los diálogos o las palabras se reducen al mínimo, pero sin embargo, los pocos términos que se utilizan son como los pincelazos de un gran maestro, nos pintan rápidamente la situación. ¿Quién no ha sentido el frío funerario en el oscuro cuarto en que la hija de Jairo yace en los brazos de la muerte? ¿Quién no ha escuchado la tormenta demoníaca con el ruido estridente y sin armonía cuando viene el Gadareno? ¿Quién no se ha quedado maravillado de la escena repleta de paz y tranquilidad cuando la Escritura nos dice, hallaron al hombre de quien había salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo? ¿Quién nos ha imaginado la tormenta en el mar, viendo las olas y sintiendo el silbido del viento de la tempestad? Pero lo que creo que admiramos más en estos milagros, de una manera hermosa y única, es ver cómo Jesús de Nazaret reacciona frente a la necesidad y al dolor humano. Allí lo vemos no como el maestro dando el discurso a su clase, sino como aquel que estuvo entre los seres humanos, se compadeció de ellos y los ayudó en su necesidad.
Otro detalle es que los milagros de Jesucristo no dependen necesariamente de la fe del individuo. Si bien hay milagros en los que el enfermo tiene fe, en otros no es notorio que no existe ni siquiera la petición, y la sanidad se otorga por gracia. Y hoy vamos a estudiar uno de esos milagros donde el que fue sanado no pide ser sanado, y es el hombre de la mano seca. Esto lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 6, versículos del 6 al 11, también en Mateo, capítulo 12, versículos 9 al 14, y en Marcos, capítulo 3, versículos 1 y 6. Vamos a leer en el libro de Lucas, capítulo 6, versículos del 6 al 11. Y dice así: Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía la mano derecha seca. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarlo. Mas él conocía los pensamientos de ellos, y dijo al hombre que tenía la mano seca: Levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo: Os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: Extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Y este es uno de los milagros que sucedieron en un día de reposo. Y en el versículo 5, que antecede al milagro, leemos: También les decía: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Y dice el versículo 6: Aconteció en otro sábado que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre cuya mano derecha estaba seca. Observen que Lucas aclara que era la mano derecha, la que en la mayoría de las personas tiene su máxima habilidad. Este hombre no solo no la podía utilizar, sino que el término seca, o sea, paralizada, nos da la idea de algo atrofiado, y probablemente los dedos estaban retraídos. La palabra que se usa en el griego es xegraino, que se utiliza en el Nuevo Testamento 16 veces. En general se usa con la idea de una planta o un árbol que se seca. Por ejemplo, en relación con la semilla en la parábola del sembrador, allí leemos: Pero cuando el sol salió, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Eso lo vemos en Mateo capítulo 13, versículo 6. Y en el mismo libro de Mateo capítulo 21, versículo 19 dice: La higuera se secó. En Juan 15, 6 dice: El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. La mano seca implica no solo la falta de movimiento, sino la atrofia de los músculos y aún la piel, lo cual hace que la comparación, usando un término que en general se usa en relación con un árbol, sea muy gráfica. Este tipo de anormalidad puede ser debido a un gran número de causas. Quizás la más común sería el daño de los nervios que van a la mano. La lesión podría estar a distintos niveles, desde la muñeca, el brazo en sí, la médula espinal o aún en el cerebro. Por el mandato del Señor Jesucristo de estirar la mano, entendemos que ésta estaba contraída, como se ve en estos casos. Por supuesto, las causas que puedan ocasionar este daño son múltiples, desde el traumatismo hasta las enfermedades virales de tipo de la poliomielitis. En el versículo 7 dice: Los escribas y los fariseos le acechaban para ver si le sanaría en sábado, para hallar de qué acusarle. O sea, allí había un hombre que tenía seca una mano, y ya conocían a Jesús lo suficiente como para saber que, aunque fuera día de reposo, si había alguien necesitado en la sinagoga, él actuaría. Así que estaban esperándole al acecho, con una actitud desafiante, observando para ver si Jesús se atrevería a sanar al enfermo. Cuán perverso es el corazón del ser humano.
Estaban esperando la oportunidad para caerle encima. Más provechoso les hubiera sido si con una mente abierta hubiesen estado dispuestos a escucharlo y ver qué es lo que tenía para decirles. Pero observemos la frase del versículo 8. Mas él conocía los pensamientos de ellos. Nosotros podemos imaginar qué es lo que otras personas están pensando. Pero una y otra vez en las Escrituras se nos dice que el Señor conoce los pensamientos. Y observen que este hombre no abre su boca. Específicamente él no pide ser sanado, pero el Señor Jesús se dirige a este hombre y le dice: levántate y ponte en medio. Él se levantó y se puso en medio. El hombre está en el medio de toda la sinagoga, en medio de todos en la sinagoga. Seguro que se siente algo incómodo de ser el centro de la mirada de todos, especialmente sabiendo que un conflicto muy serio se va a desarrollar. El hombre en silencio se pone delante. Todos miran esa mano inutilizada por la enfermedad. Los dedos están retraídos. La mano es un órgano maravilloso que le permite al ser humano hacer movimientos increíbles que ningún animal puede imitar. Pero esa mano está retraída como la garra de un animal feroz. Y es que esa mano, desde el punto de vista funcional, está muerta. Podemos imaginar su condición sin demasiado esfuerzo. En esa época, ¿qué trabajo podría realizar alguien que solo pudiera utilizar una de sus manos? ¿Cómo afectaría su enfermedad no solo a su trabajo, sino a todas las áreas de su vida? Por su situación, viene a ser una buena ilustración del hombre pecador que no se puede ayudar a sí mismo, que se muestra torpe aún para hacer las cosas más simples de la vida. Pero nos surge una pregunta: ¿por qué fue aquel día a la sinagoga? Seguro que él conocía bien el ambiente que se respiraba allí. Sabía lo que podía esperar de los judíos que se reunían en la sinagoga. Ellos no tenían ningún interés en él ni en su bienestar. En tal caso, si aquel día se fijaron sus miradas en él, era porque les venía bien como carnada para cazar a su presa. Pero a pesar de todo eso, él fue a la sinagoga y la única razón que podía tener para hacerlo es que tenía una fe en Dios. Este es un buen ejemplo también para nosotros, que muchas veces podemos sentirnos desanimados para ir a la iglesia porque el ambiente o las personas no son de nuestro agrado. En esas circunstancias es preciso recordar que vamos allí porque en primer lugar queremos encontrarnos con Dios y ofrecerle nuestra adoración. En este sentido, nos puede resultar útil recordar el caso de Ana, la mujer del Cana, que encontramos en 1 de Samuel capítulos 1 y 2. Para ella era un auténtico suplicio ir cada año hasta Silo para adorar y ofrecer sacrificios a Dios. El ambiente familiar le era completamente hostil y la inmoralidad de los sacerdotes terminaría por apagar cualquier deseo que pudiera tener de adorar a Dios. Sin embargo, ella iba allí porque buscaba a Dios, y recordemos que, como consecuencia de sus oraciones, nació el profeta Samuel, quien años más tarde condujo a la nación a una época de avivamiento espiritual como pocas veces llegó a tener la nación de Israel. Ahora bien, volviendo al caso del hombre de la mano seca, notamos que, sin quererlo, se encontró en el centro mismo del escenario de una tremenda batalla espiritual cuando Jesús le mandó que se levantase de su sitio y se pusiera en medio de todos. ¿Por qué le mandó Jesús que hiciera esto? ¿No podía haberlo sanado al siguiente día de forma discreta o haberle evitado así por toda aquella desagradable situación? ¿Por qué en este caso no trató de mantener su milagro en secreto como en otras ocasiones lo había hecho? Tal vez quería despertar la compasión de los presentes hacia el enfermo al ver de cerca su desgracia. Quizás fue para probar la fe y obediencia de aquel hombre, o muy probablemente porque Jesús quería que todo el mundo viera que él no estaba dispuesto a aceptar las interpretaciones malvadas que los judíos hacían de la ley, ni la imagen que con ellas proyectaban de Dios. Y resulta incomprensible
considerar cómo, a pesar de todo el bien que Jesús había hecho entre el pueblo, sin embargo, la oposición contra su persona y su obra iba en aumento. Y fijémonos que nadie en ese momento se cuestionaba si Jesús podía hacer el milagro de sanidad. Todos daban por hecho que sí podía. Lo que estaban esperando era que lo hiciera en el día de reposo para así poderle acusar. ¿Cómo podían aceptar que en él se manifestaba todo el poder y la misericordia de Dios y al mismo tiempo negarse a reconocerle como el Mesías? Como ya hemos señalado en otras ocasiones, la incredulidad lleva a la incoherencia. Qué triste. Era día de reposo y su propósito debería haber sido el de santificar al Señor. Pero, aunque habían ido a la sinagoga, en sus mentes y corazón no estaba el deseo de aprender de la palabra, ni de adorar, ni tampoco de adorar a Dios. En sus pensamientos solo había odio contra Jesús. Como dijo el salmista en el Salmo 37, versículo 32, acecha el impío al justo y procura matarlo. Bueno, esto fue lo que les movió a los judíos para ir aquel día a la sinagoga, pero el Señor Jesús era totalmente diferente a ellos. Con todo valor y misericordia regresó una vez más a la sinagoga en busca de los perdidos, sin importarle el odio de sus enemigos. El versículo 9 dice, entonces Jesús les dijo, yo os pregunto, ¿es lícito en el sábado hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? En primer lugar, el Señor Jesús, en este caso específico, hace esta pregunta no para justificar su acción porque otros milagros los hubiera hecho en el día de reposo, sino para enseñarles un principio. Notemos la primera parte de la interrogación. ¿Es lícito en el sábado hacer bien o hacer mal? Por supuesto que hacer mal no es lícito en ningún día, pero creo que aquí la idea es que los fariseos creían que no hacer el bien era neutral, o sea, algo indiferente y sin consecuencias. Ahora el Mesías les está diciendo que la falta de hacer el bien es equivalente a hacer el mal. Notemos que de inmediato él pregunta, ¿salvar la vida o quitarla? Claro que quitar la vida no es lícito, pero el no estar dispuesto a salvar a una vida trae como consecuencia que la vida se pueda perder. Es algo serio. Si alguien se está ahogando en el día de reposo, mi opción va a ser salvarle la vida si yo actúo, o quitársela en forma indirecta si yo no actúo. ¡Qué profundidad tan tremenda! Para el Señor Jesús, el hacer lo bueno, el dar la vida, está por encima de la ley religiosa. Y no es que le infringe la ley, sino que toda ley es supeditada a una ley mayor y que está a un nivel superior. Mateo nos da los detalles del concepto que Lucas nos entrega sintetizado. En el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 11, leemos: Pero él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo un día de reposo, no le eche mano y la levante? Observemos que la forma de enunciar la pregunta espera una misma reacción lógica en todos los presentes, descartándose de plano cualquier otra actitud distinta. Por supuesto, cualquier persona que se examine con honestidad podrá preguntarse si sería capaz de adoptar una actitud pasiva. En el versículo 12 de ese mismo capítulo de Mateo 12, Jesucristo agrega, pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? De manera que es lícito hacer el bien en los días de reposo. La pregunta escudriñadora se ha hecho. Los maestros de la sinagoga han sido confrontados. Algunos empalidecen y en otros sus rostros se vuelven rojos por la ira. De acuerdo a cómo los judíos interpretaban la ley acerca del día de reposo, sabemos que ellos consideraban que ese día se podía otorgar atención médica a un enfermo solo si había peligro de muerte, pero nunca con la finalidad de que el enfermo o herido se pusiera mejor. Con su actitud, los judíos estaban manifestando la maldad en su corazón, terriblemente endurecido por el legalismo religioso. Pero vamos a ver ahora la posición de Jesús.
Marcos, en el versículo 5, nos muestra primeramente el profundo malestar, desacuerdo o indignación del Señor ante la postura de los judíos, y dice, mirándolos con enojo. La imagen popular de un Cristo suave, apacible e indulgente no se corresponde con la que nos presentan los evangelios. Aunque por supuesto esto no quiere decir que el Señor no se caracterizó por el amor, la compasión y la dulzura. Pero tanto en este pasaje como en muchos otros, Él no tuvo ningún reparo en señalar el error y denunciar el pecado con toda la contundencia que el caso mereciera. Tampoco dudó en entablar debates con los líderes religiosos del judaísmo ni oponerse públicamente a ellos. Y en este caso, lo que estaba en juego era el mismo carácter de Dios. Y ante algo tan importante, no había lugar para la ambigüedad. Por lo tanto, las palabras de Jesús, así como su lenguaje corporal, iban a manifestar su total y completa desaprobación. Y no lo olvidemos que nosotros también somos llamados a defender la verdad del Evangelio de la misma forma en que Él lo hizo. No obstante, es necesario que nos aseguremos bien de que lo que defendemos es la verdad revelada de Dios, porque desgraciadamente, en la mayoría de las ocasiones, lo que nuestra naturaleza caída nos lleva a defender con mayor ardor es nuestro propio ego e ideas, al mismo tiempo que nos mostramos apáticos cuando se trata de defender y de dar testimonio de la gloria de Dios. Ahora bien, la interpretación que los judíos hacían de la ley del día de reposo implicaba una calumnia contra el mismo carácter del Dios que había instituido el sábado. Su propósito siempre había sido que las manos de los hombres pudiesen descansar y recobrar fuerzas para continuar trabajando, no para prolongar su incapacidad para trabajar. Por lo tanto, era inaceptable pensar que, en base al respeto al sábado, hubiera que dejar de sanar al hombre de la mano seca. La actitud de los fariseos dejaba claro que, aunque hablaban mucho del día de reposo, desconocían su propósito y aún más el carácter del Dios que lo había instituido. No habían entendido que el interés de Dios al dar leyes a los hombres era para ayudarnos, para mostrarnos cómo lograr lo máximo de esta vida y del más allá. Por lo tanto, las leyes de Dios deben en última instancia ser interpretadas y entendidas a la luz de su profundo e inescrutable amor por cada uno de nosotros. Por el contrario, el diablo ha creado las religiones para hacernos creer que el propósito de la ley de Dios es el de esclavizar al hombre, hacerle sufrir y que sea tremendamente infeliz. Pero ahora Cristo iba a revelar que el corazón de Dios es misericordioso y busca el bien del ser humano. Así que con la misma intensidad con la que repudiaba la actitud de los judíos legalistas, su corazón ardía en compasión y amor por el hombre inválido. Por eso, cuando Jesús sanó al hombre enfermo, debemos darnos cuenta de que lo que quería era demostrar que Dios no es indiferente frente al dolor humano y que su profundo deseo es que su pueblo disfrute de libertad y no sufra en esclavitud religiosa. Sin embargo, también había una nota muy seria de advertencia. Jesús estaba entristecido por la dureza de sus corazones. Al Señor le preocupaba que aquellos hombres reaccionaran con tanta indiferencia y odio ante Él. Su posición era muy grave porque cada vez se iban endureciendo más, de tal manera que estaban llegando el momento en que prácticamente era imposible que les pudiera penetrar cualquier verdad espiritual. Parecía que ya nada de lo que el Señor pudiera hacer o decir lograba traspasar la dura armadura de su incredulidad. Al final, la mano seca de aquel hombre no era nada en comparación con la sequedad del corazón de estos religiosos. Entonces, ¿hacer bien o hacer mal? El Señor les hizo una pregunta con el fin de que consideraran las implicaciones de su interpretación de la ley del sábado. ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Por la manera de plantear la pregunta, el Señor les estaba obligando a escoger entre dos opciones: hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla.
Si ellos rehusaban hacer el bien, necesariamente estarían haciendo el mal. Si dejaban de salvar la vida, sería como quitarla. El Señor quería subrayar que el sábado, como día dedicado al culto de Dios, no podía considerarse como un día en que la persona pudiera rehuir los deberes del amor hacia el prójimo. Jesús tenía la oportunidad de sanar a ese hombre y no le iba a decir que regresara otro día. Eso habría sido inmoral. Aprendemos pues que no solo se puede pecar por hacer el mal, sino también por dejar de hacer el bien. Por lo tanto, había dos cosas que Jesús quería enfatizar sobre el día de reposo. Los fariseos centraban toda su atención en todo aquello que no se podía hacer en ese día, mientras que el Señor ponía en atención en lo que sí se debía hacer en él. Una actitud como la de los fariseos les impediría necesariamente cantar o alabar al Señor con ilusión. Parece que toda su preocupación para ese día consistía en que nadie hiciera ninguna de las cosas prohibidas en las listas que ellos habían confeccionado, y eso mata el espíritu de la adoración. Y por otro lado, no solo Dios no recibe lo que le corresponde, sino que tampoco el prójimo. La observancia legalista que los fariseos hacían de sus normas humanas les llevaba a estar plenamente satisfechos consigo mismos, al mismo tiempo que les permitía despreocuparse por completo de los demás, llegando a tener una actitud totalmente carente de misericordia, tal como estamos considerando en este pasaje. Para ellos eran más importantes sus normas que las personas. Evidentemente, Jesús no había venido para conmemorar el día de reposo, sino para salvar a los pecadores y adorar a Dios. Y la mano le fue restaurada sana. Para aquellos legalistas defensores del sábado, el hombre enfermo debería buscar a Jesús al día siguiente si quería ser sanado, a fin de no profanar el día sagrado. No les importaba si sufría un día más. Pero Jesús no iba a ceder a sus peticiones, así que dijo al hombre: extiende tu mano, y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Notemos que el único trabajo que hizo el enfermo fue extender su mano, y en cuanto a Jesús, no se dice que hiciera nada con ella. Por lo tanto, fue sanado por medio de su palabra, lo cual no incumplía ni la ley de Dios ni tampoco la complicada legislación judía al respecto. Pero aún así, ellos se encolerizaron contra Jesús, y en su obstinada oposición no se les ocurrió pensar que, si Jesús no estuviera actuando conforme a la voluntad de Dios, de ninguna manera podría hacer las obras que hacía. Y dice el versículo 10: y mirándolos a todos en derredor, dijo al hombre: extiende tu mano. Él lo hizo, y su mano le fue restaurada. Y allí, delante de todos, ese hombre extiende su mano que ha recuperado su función, pero no solo es capaz de mover los dedos de esa mano atrofiada por la falta de uso. Esos músculos enflaquecidos, esa piel atrofiada por el proceso de la enfermedad se recupera completamente. Esa mano ahora parece tan sana como la otra. Y aquí vemos que en este versículo hay dos expresiones muy importantes a considerar. Dice: mirándolos en derredor con enojo. No hacerlo así significaría una condescendencia carente de auténtica espiritualidad, impropia en nuestro Señor. El justo y santo no puede disimular lo que hay en su corazón. Después de todo, Él es aquel que Dios ha establecido para juzgar al mundo con justicia. Qué provechoso podría ser para estos hombres tratar de entender la razón del santo enojo del Mesías. Solamente 2 veces se nos dice claramente en las Escrituras que el Señor se enojó. Y en griego esta es la misma palabra, orge, que se traduce como ira, y en relación con la predicación de Juan el Bautista, que lo vemos en el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 3, que dice: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y la palabra ira la podemos leer también en Juan 3:36, en Efesios 2:3, en Santiago 1, versículos 19 y 20, y en Apocalipsis 6, versículos 16 y 17. Y
quisiera enfatizar que Jesús de Nazaret no se enojó impropiamente, sino que lo impropio hubiera sido que no lo hubiera hecho. Pero miremos que también dice que en el rostro del Santo Hijo de Dios se ve la tristeza que ha traído el ver la dureza de los corazones. El Señor Jesucristo no estuvo en este mundo como alguien que es impasible e insensible a las cosas que ocurrían a su alrededor. Al ver el lugar donde Lázaro había sepultado, la Escritura nos dice que lloró, y aquí se nos dice que se entristeció. Y me imagino al hombre volviendo a su casa, mirando una y otra vez esa mano que ahora ha recuperado no solamente el aspecto de una mano normal, sino una función completa. Llega a la casa y se la muestra a todos sus familiares y amigos de la misma manera que un niño muestra su juguete nuevo. Habrá dicho algo como: miren lo que Jesús de Nazaret ha hecho por mí. Veamos ahora los enemigos unidos contra Jesús. Jesús sabía que sanar a este hombre le traería muchos problemas, pero aún así lo llamó para sanarle. Y la reacción de los judíos no se hizo esperar. Fariseos y herodianos se unieron con el fin de destruir a Jesús. Pareciera que como la luz crea sombras, la presencia de Jesús servía para manifestar muchas veces lo peor de las personas. Ahora bien, analicemos la sinrazón de los legalistas religiosos. Para ellos era pecaminoso restaurar la salud a una persona enferma si era día de reposo, pero no encontraban ningún inconveniente para en ese mismo día tramar un asesinato o alimentar el odio contra Jesús. El hecho de que un lisiado hubiese sido liberado de su grave impedimento no les afectó en lo más mínimo. No se alegraron por este hombre ni les produjo una actitud amistosa hacia el sanador. Su actitud era monstruosa. ¿Cómo podían permanecer indiferentes ante la necesidad de su prójimo y sordos a las lágrimas del mundo? No podemos pensar otra cosa sino que estos religiosos estaban desnaturalizados. En realidad, hacían todo esto porque su lealtad a su propia religión estaba por encima de su lealtad a Dios. Pero quizás lo más extraño del caso es la unión que surgió entre fariseos y herodianos a raíz de este incidente. No debemos olvidar que se trata de dos facciones enemigas. Nos cuesta entender cómo lograron apartar sus tremendas rivalidades. Recordemos que herodianos y fariseos no tenían nada en común, salvo el hecho de que todos eran judíos. Los herodianos apoyaban la dinastía de Herodes, que representaba al poder de ocupación romano y su sistema político. Este mismo Herodes era quien había arrestado a Juan el Bautista y más tarde lo mandó a decapitar. Y sus partidarios no tenían ningún interés en guardar la ley, sino que por el contrario favorecían la cultura griega con todos sus valores paganos. Entonces nos preguntamos, ¿qué problema les podía causar que Jesús hubiera sanado a un hombre enfermo en el día de reposo? Lógicamente, los fariseos consideraban a los herodianos como inmundos y evitaban su compañía. Todo lo que ellos defendían representaba un ataque a los valores morales y espirituales de Israel. De hecho, la secta de los fariseos había surgido como un movimiento de resistencia contra este tipo de influencias paganas. Sus complicadas leyes tenían como finalidad levantar barreras a su alrededor para que los paganos no les contaminaran. Creían que la cultura griega estaba corrompiendo la sociedad judía y defendían su regreso a los valores bíblicos. Podríamos decir que unos representaban el poder político y otros el religioso. Unos eran inmorales y defendían una cultura secular, mientras que los otros eran puritanos religiosos. Pero por diferentes intereses personales, todos ellos estaban contra Jesús y llegaron a la conclusión de que era necesario deshacerse de él. En todo caso, resulta insólito este acuerdo repentino entre ellos. Qué triste alianza. Preferían tratarse entre ellos antes que con Jesús. Y esta unión nos lleva al final de una sección donde la oposición contra el Señor ha llegado a un punto álgido. Como acabamos de ver, herodianos y fariseos representaban el poder político y religioso, los inmorales y moralistas, pero a todos ellos les molestaba el Evangelio de Jesucristo, exactamente igual que en nuestros días.
Y para concluir, es importante recalcar que nosotros debemos revisarnos y ver que nuestras manos no estén paralizadas y que estén haciendo la obra que el Señor tiene en su propósito, porque un día estaremos en su presencia. Leemos estas palabras hermosas en 1 de Juan capítulo 3, versículo 2, que dice: Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos, pero sabemos que cuando Él sea manifestado, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Cuando estemos en su presencia, nuestras manos no tendrán artritis ni cicatrices, nuestros dedos no serán torpes en sus movimientos, podremos usar el cuerpo espiritual que se nos promete para su gloria y honra. Gloria a Dios. Así que esta ha sido la enseñanza de esta semana, hermanos. Espero que sea de bendición para ustedes y que todo este conocimiento que estamos adquiriendo nos sirva para nuestro crecimiento espiritual con Cristo Jesús. Me despido de ustedes. Hasta la próxima. Su amiga, hermana y servidora de Cristo, Elvira de Ramírez.